no intencionales. La otra estadística que en estos momentos genera un agrio debate a propósito de lo ocurrido con este menor de 3 años. 8:48. Lo que se dijo y lo que aún falta por decir. En Infinita, Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga te acompañan y te informan. Conversamos con Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Daniel, como siempre, un gusto poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme, Connie. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel, déjame preguntarte cuál es tu percepción o cuál es tu visión, y además una visión informada, ¿verdad? De años de realizar también trabajos de opinión pública y trabajo justamente en materia de seguridad, respecto de si se ninguneó o no se ninguneó la sensación de temor en Chile, como dijo ayer el subsecretario Vergara, a partir de esta nueva performance que está instalando el gobierno de darle un tratamiento prioritario a esa sensación de temor. A ver, yo creo que primero una conciencia de que había un movimiento distinto de las estadísticas con respecto a cuántos delitos estaban ocurriendo y cuánto temor estaba sintiendo la ciudadanía. O sea, esa brecha se conoce en Chile, es un tema que se ha levantado muchas veces, que incluso se ha estudiado, parecía que el temor se estaba moviendo en una línea distinta al aumento de delitos. Efectivamente había una sensación de que el temor parecía no ser necesario de abordar porque naturalmente el temor iba a bajar si es que bajaban los delitos. Esa era la tendencia. No sé si llamarlo un ninguneo, pero evidentemente se pensaba que el problema real era más bien los delitos y el temor era consecuencia de ese delito distorsionada por ciertos otros factores, se le echaba la culpa a la prensa. De hecho, la misma Fundación Paz Ciudadana hicimos un estudio hace harto tiempo, y hace 15 años atrás, que incluso desmitificó eso. Se determinó en ese estudio que el mayor factor que hacía que las personas sintieran temor, lo primero, evidentemente, haber sido víctima de delito; lo segundo, que una persona cercana hubiera sido víctima de delito; y lo tercero era ser testigo de un delito. Y los medios de comunicación quedaban en un cuarto lugar, bastante rezagados con respecto a las otras medidas. Hoy día tenemos un cambio de situación muy importante. Primero, porque el ser testigo de delito hoy día es mucho más frecuente, porque las redes sociales, las imágenes, el que todos tengamos un celular en la mano y podamos grabar videos, hace que todos podamos ser mucho más testigos de delito de lo que éramos anteriormente. Y eso evidentemente aumenta la sensación de temor. Y también porque se ha estudiado más, y hoy día tenemos, por ejemplo, estadísticas que nos muestran que más del 70% de las familias declara haber dejado de ir a ciertos lugares, haber dejado de salir a ciertas horas, haber dejado de usar artículos de valor en público, un porcentaje un poco menor, un 60%, o haber reforzado la seguridad de su casa, también cercano al 60%, con inversiones muchas veces importantes de recursos familiares para sentirse más seguros. Todas esas acciones producen un daño enorme en las familias, que puede ser comparable, incluso mayor, al daño que genera el delito mismo. Y por lo tanto es importante hacerse cargo del temor de las familias también, y tomando las declaraciones desde ese lado, del lado positivo, en el fondo parece bien y razonable que el temor es algo que hay que entender, estudiar y abordar. Porque lo que pasa es que en la ciudad muchas veces invertimos en espacios públicos de calidad, en plazas, en paraderos de Daniel, transporte, y si no son percibidos como seguros, no son utilizados. ¿Cómo se revierte finalmente esa sensación de temor? Porque efectivamente tenemos los números de un lado, los números dan cuenta, y lo reconocía el subsecretario Monsalve conversando con nosotros el otro día, que ha habido un incremento muy significativo de los delitos considerados mucho más graves y a los cuales no estamos acostumbrados en Chile, que parte importante de eso también puede estar en la base de la explicación del aumento de la sensación de temor e inseguridad de la gente. Hablamos de los homicidios, del nivel de violencia con el que se actúa, esta idea de que tú ya no tienes temor de que te roben el auto, sino que te maten cuando te roban el auto, ¿verdad? Y el subsecretario dice, sí, efectivamente es así. ¿Qué acciones son efectivas para lograr revertir esa sensación de inseguridad y que eventualmente mejoras en los números también tengan un correlato en la sensación de las personas? A ver, lo primero, evidentemente, es hacerse cargo de esas situaciones que están generando el temor, porque lo que tú decías es muy cierto. No es solo el ser víctima de un delito lo que genera temor, sino la probabilidad de que ese delito me dañe de manera muy importante. Claro. Y es lo que está pasando hoy día en Chile. Bueno, tú lo decías muy, muy claramente. En la pandemia hizo que disminuyeran los delitos de manera muy importante, pero los delitos más violentos no disminuyeron en la misma magnitud. Y de hecho, los homicidios han seguido aumentando con una tendencia muy sostenida, y si bien todavía tenemos números relativamente buenos, si uno los compara con nuestro entorno, con Latinoamérica, que no es un entorno que tenga muy buenas estadísticas con respecto a homicidios en realidad, pero tienen una tendencia muy negativa que nos va a poner en lugares
malos de las estadísticas mundiales en los próximos años. Entonces, ¿qué hacer? Primero, hay que mejorar la capacidad de persecución para disminuir la cantidad de delitos de este tipo que están ocurriendo. Los homicidios que están ocurriendo hoy día en Chile no son los mismos homicidios que ocurrían hace 6, 7 años atrás. Y ese cambio hay que entenderlo, estudiarlo. Hay que revertir también una opinión que se está instalando, que es muy peligrosa, que se está diciendo que ya estamos sobrecargados de estudios, de diagnósticos, ya están agotados los diagnósticos. Hoy día es el minuto de la acción. La verdad es que el delito muta permanentemente y por lo tanto tenemos que diagnosticarlo siempre para poder actuar de manera seria. Así que perdona, ¿y de quién has escuchado esa idea tú, Daniel? Porque es bien peligrosa. No me haga enemistarme con nadie, por favor, Connie, pero se ha escuchado transversalmente. La verdad es que es transversal y es bastante preocupante. Lo he escuchado de alcaldes de manera muy, muy importante, principalmente, diría yo. Y ese discurso, bueno, genera ese daño muy, muy importante. Y por lo tanto, perdona, ¿puedes resumir en una frase lo que plantea ese discurso? Bueno, que la gente lo internalice en esta conversación, por favor. Sí, se plantea que los diagnósticos en materia de seguridad están agotados, que hoy día es el minuto de actuar. Y lo que yo te estoy planteando es que el delito muta permanentemente y por lo tanto nunca se van a agotar los diagnósticos, y si no diagnosticamos y medimos resultados, nos vamos a seguir equivocando como lo hemos hecho históricamente. Correcto. No fue una frase corta, me salió muy largo. Claro, pero es bueno que se entienda la idea de lo que tú estás planteando y que se comprenda la gravedad detrás de ese planteamiento también. Efectivamente. Entonces, para poder evitar la sensación de temor o para poder controlar eso, lo primero, evidentemente, es controlar los delitos. O sea, lo que estamos viendo es una evolución de los delitos en un camino preocupante, como decía. Los homicidios que tenemos hoy día no solo han aumentado, sino que todo el aumento de los homicidios está en una tipología que es muy distinta a la que teníamos hace 6, 7 años atrás. En ese minuto los homicidios eran casi todos con imputado conocido, sobre el 80%, o sea, se sabía quién lo cometía. La persona que la cometía era una persona cercana al grupo familiar, normalmente parte del grupo familiar de la misma víctima. Eran cometidos con arma blanca o objetos contundentes, eran cometidos principalmente bajo el efecto del alcohol y de las drogas, eran bien típicos, era una tipología delictual muy conocida. Hoy día es todo lo contrario, son cometidos con armas de fuego, la persona no es del círculo cercano a la víctima, son absolutamente premeditados, por lo tanto no se sabe quién lo cometió. Y todas esas características nos hacen pensar que están vinculados a organizaciones delictuales. Ya no son producto de una ira, de una reacción a una acción de un momento, sino que son homicidios que fueron planificados para obtener otro beneficio, como el robo de un vehículo, como un ajuste de cuenta, como una quitada de drogas, etc. Para poder perseguir esta tipología delictual ya no es la misma capacidad que para perseguir el delito más común. No necesitamos fortalecer los mecanismos de persecución y aquí tiene que ver la Fiscalía de manera muy importante. Por eso estamos mirando con mucha atención y con mucho interés los cambios que se están produciendo en el Ministerio Público hoy día, generando otras capacidades investigativas. Por ejemplo, los homicidios han pasado a ser parte de los delitos que se pueden investigar con los SACFI, como foco investigativo, que eso, bueno, bien técnico, pero muy irrelevante, es que le damos la posibilidad al Ministerio Público de perseguir los homicidios de una manera mucho más estructurada y en conjunto, y ese es el primer camino. Y lo segundo, evidentemente, es mirar las estadísticas detenidamente para que la ciudadanía entienda cuáles son los riesgos que realmente estamos corriendo y cuáles son las medidas que realmente evitan ese riesgo y cuáles no. Muchas veces se hacen inversiones o se deja ir a ciertos lugares y la verdad es que el mayor problema no está en esos lugares y no va a ser solucionado con esas inversiones. Lo mismo las armas de fuego, Juan Manuel, que escuchábamos en tu lamentable noticia de hace unos minutos atrás. Bueno. Entendemos que hay una iniciativa que van a liderar ustedes como Fundación Paz Ciudadana a contar de marzo con gobiernos regionales, Fiscalía, Subsecretaría de Prevención del Delito y hacer un trabajo de coordinación ahí conjunto con 12 municipalidades. ¿De qué se trata y qué piloto podría salir eventualmente de ahí? Si es que pudiésemos llamarle piloto, es una cuestión bastante más concreta que un piloto, pero ¿cuál es el objetivo y por qué se hace en este caso más acotado y no se hace a nivel general? Mira, estamos súper orgullosos de ese proyecto. Aquí un agradecimiento al gobierno regional que confió en el proyecto y se atrevió a hacerlo. La verdad es que estuvo un poco en contra justo de lo que estamos planteando, que los diagnósticos están agotados.
Ujú. De hecho, esto costó y tuvimos todo el apoyo del gobierno regional para que en el Consejo Regional se aprobara porque habían cuestionamientos también justamente a eso mismo. Decíamos, bueno, pero esto, ¿cuántos autos más patrullando van a haber? ¿Cuántas policías más? Y lo que nosotros decíamos era justamente lo que hace este proyecto es reúne a los 12 municipios de la zona sur de Santiago, municipios que tienen situaciones muy críticas, en particular en homicidios, en la zona donde hoy están ocurriendo más homicidios con armas de fuego, y hay organizaciones delictuales que hemos conocido que están operando en esos territorios. Y lo que estamos haciendo es, primero, instalar observatorios, o sea, capacidades de análisis de datos en cada uno de los municipios. En segundo lugar, estamos haciendo que esos municipios funcionen coordinadamente. El delito no sabe de límites comunales, por supuesto, se traspasa esos límites y evidentemente el pensar que lo vamos a poder atacar solo con medidas desde un municipio en su territorio es insuficiente y además es totalmente... no ocupa todas las capacidades, sino los pensamos como un territorio general y diseñamos medidas para todos esos 12 municipios trabajando en conjunto. Pero no se trata solo de diagnosticar la situación, de buscar programas basados en evidencia que solucionen ese problema, de postular a recursos para esos programas con una evaluación considerada, de manera de poder ver después si están generando o no resultados con respecto al problema que se está generando, sino que además estamos trabajando directamente con el Ministerio Público. Entonces, los municipios van a proveer información, evidentemente, con todas las herramientas de control de identidad que tengan que ser necesarios. Estamos siendo muy cuidadosos en cuál es la información que se puede transferir, cuál no y cuál es el uso que se le puede dar, firmando protocolos para eso. Pero el Ministerio Público va a contar con información obtenida desde los municipios también para poder mejorar las capacidades de persecución y en particular del homicidio. Estamos trayendo una herramienta que la desarrolló la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, que se ha ocupado ya con la mafia italiana, se ha ocupado en Colombia, que permite meter en un sistema datos ambientales, ecológicos se llaman. Por ejemplo, donde hay una botillería, donde hay un casino de juegos, donde hay un colegio, donde muchas estadísticas de lugares que puedan tener condiciones particulares en el territorio y que pudieran determinar la tipología delictual que está ocurriendo. Ahora, Y de esa manera perdona Daniel, pero nosotros tenemos un ecosistema, por decirlo así. Me imagino que cada país tendrá el suyo, ¿no? Pero que tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, tenemos cierto tipo de, voy a decirlo así, ¿no? Casinos clandestinos, por ejemplo, máquinas tragamonedas, lugares de apuestas que están dentro de una botillería, o a veces en casas particulares. Por lo tanto, como que identificar o detectar de buenas a primeras esos lugares no necesariamente es tan fácil. No es fácil detectarlos, pero son conocidos por la gente que va evidentemente a ocupar esos servicios y principalmente por los municipios. Y es una información que es imposible para el Ministerio Público por sí solo de capturar. El Ministerio Público investiga ya cuando los delitos ocurren, pero estos factores ambientales que están permanentemente presentes en el territorio no tienen la capacidad de poder levantarlos tan fácilmente. Y por lo tanto, este trabajo conjunto va a permitir justo eso, que los municipios puedan entregar toda esta información que ellos sí tienen y que el Ministerio Público la pueda relacionar con los delitos que están ocurriendo en el territorio para poder predecir cuáles lugares dentro de estos mismos municipios tiene mayor riesgo de poder ocurrir ciertas tipologías delictuales, y esa misma información también va a ser usada para mejorar la persecución. Esto es primera vez que se hace en Chile, o sea, estamos contratando, de hecho ya contratamos un equipo de más de 20 personas que van a estar trabajando en estos 12 municipios con esta metodología. Cuando uno piensa, claro, es como 1,5 personas por municipio, pareciera muy poco, pero cuando uno los pone a trabajar en conjunto, y ese es el poder de la asociatividad en esto, cuando uno pone a 20 personas trabajando en este análisis delictual en un territorio macro, como estos 12 municipios, nosotros estamos muy confiados en que va a generar un cambio muy importante, y creo que hay una acción bien valiente porque esto es difícil de explicar incluso para la ciudadanía que exige, oye, pero esto me va a solucionar hoy día el problema. Probablemente no va a ser algo que hoy día mismo va a generar un cambio, pero lo que se va a hacer mañana, a través de esta metodología, tenemos la certeza de que van a ser medidas que sí van a tener un éxito en la disminución de los delitos. Te queremos agradecer también esta conversación esta mañana, Daniel. Este es un tema al que no hay que perder la mirada, hay que seguirlo siempre muy, muy de cerca, no hay que soltarlo cuando en la agenda aparecen otras cosas, porque sin duda es la mayor preocupación, no cabe ninguna duda que es la mayor preocupación de los ciudadanos. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Como siempre, Daniel, un gusto poder conversar contigo. Un gusto estar con ustedes y muchas gracias por invitarme. Chao, buen Gracias, día. Daniel. 9:02 minutos.